Hola, muy buenas noches y gracias a todas las personas que nos están viendo en este momento. Esta es una actividad más dentro de la Feria del Libro del Palacio de Minería, que ahora está en formato virtual. Se llama Exhalación y el Mundo Fantástico de Ted Chiang y es justamente a propósito de la publicación por parte de la editorial Sexto Piso del último libro de cuentos de este estupendo autor estadounidense, conocido por su obra de ciencia ficción. Vamos a comentarlo y vamos a hablar acerca de la obra en general de ficción especulativa o de ciencia ficción, como se quiera llamar, de este escritor, de Ted Chiang. Está conmigo Verónica Gerber Bisechi. Hola, ¿qué tal? Hola, Alberto, ¿cómo estás? A mí me toca presentarte a ti y vamos a estar aquí Alberto Chimal y yo hablando pues sí, de este fantástico autor, ¿no? De Ted Chiang, cuyo libro Exhalación salió recientemente en la editorial Sexto Piso. Y bueno, eso es lo que nos convoca, sobre todo, ¿no? Efectivamente. Yo creo que a mí me parece un hallazgo, de alguna manera, me parece una gran cosa que la editorial se haya decidido a publicar este libro, ¿no? Que quizá en otras circunstancias habría sido considerado un libro de género, un libro como para lectores muy especializados, ¿no? Y aquí se ofrece, pues, como un libro de literatura. No sé, ¿tú qué opinas, Verónica, acerca de la obra de Chiang? Sí, justo estaba pensando eso, tenía mucha curiosidad de preguntarte, creo que es más por curiosidad personal. ¿Cómo conociste tú a Ted Chiang? Porque siento que todos tenemos una historia ahí detrás con este autor, y me imagino que la tuya debe remontarse más atrás que la mía porque pues tienes mucha más experiencia con temas de ficción especulativa y demás, ¿no? Y después, si quieres, te cuento cómo lo conocí yo. Ah, bueno, sí, cuéntame, porque sí me interesa. La verdad es que yo lo conocí en una antología que se publicó, pues hace cerca de 10 años, si no me equivoco, justamente de autores contemporáneos de ficción especulativa, porque algo que sucedía, que sigue sucediendo en buena medida en esta época, es que se conocen, digamos, como autores clásicos, traducciones de autores del siglo XX, como Asimov, como Ray Bradbury, qué sé yo, pero no se conoce tanto de gente que viene después, de gente de generaciones posteriores, ¿no? Y Chiang, por supuesto, es un autor muy posterior a aquellos que escribían en los años 40, en los años 60. Ahí venía en aquella antología el cuento Historia de tu vida, que después se hizo película, ¿no? Aquella de La llegada de Denis Villeneuve. Y de ahí, pues, empecé a conocer la obra de Chiang, que por lo demás, como tú sabes, es una obra, pues, comparativamente pequeña, pues no es un autor que publique mucho, ni que publique textos sumamente extensos. De hecho, es básicamente un cuentista. Sí, a mí esa es una de las características de él que más me hacen respetar su trabajo, ¿no? Esta muy medida manera de ir publicando y sin tener esta necesidad de sacar un libro cada 2 años de 300 páginas, como dicta el mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso creo que es una de las cosas que me atrae mucho de su personalidad literaria, digamos, ¿no? Y en mi caso, pues también conocí su trabajo por una antología. De hecho, es una antología que publicó Almadía hace algún tiempo, que la editó, ¿cómo se llama? Beth y Pepe Rojo, me parece, si no me equivoco. Y ahí fue donde conocí igualmente esa de la historia de tu vida, que me parece por demás un libro, una novela corta, un cuento largo, yo qué sé, fenomenal, ¿no? Da para hablar mucho y sí que después se hizo película. De hecho, yo creo que Sexto Piso debería animarse y publicar el primer libro entero también de Ted Chiang, ¿no? El que se llama así, Historia de tu vida, y que trae sus primeros, que son como 8 o 9 cuentos, ¿no? Sí. O novelas cortas, no sé muy bien qué sean ya. Y también eso me gusta de él, ¿no? Que no sabes muy bien si estás leyendo un cuento, una novela larga, una novela corta, ¿no? Sí, todas esas decisiones como anticuadraditos o anticajones que ha tomado este autor me parecen fascinantes. Sí, es cierto, tienes toda la razón. Y a ver, amigos de Sexto Piso, háganos caso, es su oportunidad, aprovechen. Si nos están viendo, escuchen. Es algo, fíjate, que me llama a mí mucho la atención, de hecho, como bien dices tú, que este es un autor que se sale un poco de los moldes, ¿no? De las categorías, no solo en cuanto a su, digamos,
a su relación con el mercado, que ya de por sí es muy importante, ¿no? Es realmente ejemplar, diría, sino también en su escritura misma, ¿no? Está en este ámbito raro donde no sabes si es, como bien dices, un cuento largo, una novela corta, y de pronto eso me parece, no sé qué pensarás, que le da una libertad también muy interesante para realizar sus historias. Es decir, se nota que no está pensando, ahora estoy llegando a la página 4, así que tiene que pasar esto, ¿no? No hay un desarrollo, digamos, tan esquemático y puede, digo, como se ve en los textos de Exhalación, de hecho, mezclar también como diferentes estilos, diferentes influencias, ¿no? Jugar a hacer un cuento de las mil y una, al estilo de Las Mil y Una Noches, por ejemplo, ¿no? Que además contiene historias anidadas, estilo Las Mil y Una Noches, y no dejar de lado, incluso en esa ambientación tan exótica, ¿no? Tan curiosa, pues estos otros elementos especulativos y además tratados como con mucho rigor y con mucha seriedad, que son como muy característicos de su trabajo, ¿no? El poder acercarse a ellos de una manera más libre, más personal, sin tener que estar rellenando como la lista de pendientes, ¿no? Se diría, o rellenando la plantilla, es como de lo más atractivo, ¿no? De su trabajo, creo. Sí, sí, estoy de acuerdo también con eso. Y también creo que esa libertad de la que hablas se ve, digamos, le ayuda creo que su tipo de ficción especulativa es un poco como la que define Margaret Atwood para sí misma, ¿no? Que ella habla de que el tipo de ficción especulativa que ella escribe es algo que no ha pasado, pero que es posible que suceda, ¿no? Y no está tanto en otra línea de la ficción especulativa que es mucho más imaginativa en el sentido de cosas que a lo mejor no van a suceder nunca no sé, como otro tipo de invenciones también fascinantes, pero creo que él está justo ahí. Entonces tú empiezas a leer el libro, o los libros más bien, porque es un libro que tiene muchos libros, esta es otra cosa que me encanta de Exhalación y de su otro libro también. Empiezas a leerlos y no sabes muy bien si eso ya pasó o no ha pasado o va a pasar y reconoces muchas cosas, crees que estás en un presente continuo, digamos, y de repente un detallito salta, ¿no? Así como, no, pero esto lo está narrando una guacamaya, ¿no? Sí, sí, claro. No, ok, ¿no? No sé. Y así en cada uno tiene el que tú mencionas de Las Mil y Una Noches, empiezas además por ahí el libro y sientes que dices, ¿qué estoy leyendo? ¿Esto cuándo se escribió? ¿Qué onda? ¿No? Y claro, ya de repente caes en cuenta cómo está organizada su manera de entender la ficción especulativa, que me parece que tiene como una teoría del tiempo bien interesante, porque va hacia atrás y hacia adelante sin ningún problema, ¿no? Así, eso me parece también que tiene que ver con esa misma libertad de la que tú hablabas, ¿no? Creo. Sí, cómo no. Eso es muy, muy, muy raro, me parece. Digo, no presumiría de haber leído absolutamente todo lo que se ha publicado de ficción especulativa, que por supuesto es imposible, ¿no? Imposible, ¿no? Pero sí me parece que una costumbre que se tiene mucho y que se ha tenido durante mucho tiempo es como concentrarse en, diría yo, a veces como en la invención, como en el objeto, como en el artefacto, ¿no? La nave espacial o la construcción en una luna de Júpiter o qué sé yo, que es algo que viene como mucho pues del origen como tecnofílico que tiene la ciencia ficción en el siglo pasado, ¿no? Que funcionaba un poco pues como una forma de promover la educación científica, la educación tecnológica, ¿no? Un poco estaba pensada así incluso por sus primeros promotores, los primeros promotores de este tipo de escritura con ese nombre, ¿no? Que es casi centenario ya, ¿no? Si no me equivoco, como de 1926 cuando se acuña en revistas de la época. Y en el caso de Chiang, tiene más que ver siempre como con una perspectiva, no diría yo humana, porque efectivamente están ahí las guacamayas o están los androides, ¿no? Las inteligencias artificiales, pero sí una perspectiva, digamos, personal o individual alrededor de la cual se centra, digamos, todo lo demás, ¿no? Nunca hay, digamos, nada de lo que podría parecer, como ocurría también, si a alguien se interesa en la ciencia ficción soviética, donde con mucha frecuencia parecía que los relatos eran como
folletos promocionales del nuevo tractor o del nuevo radio, ¿no? Que se estaba utilizando. Jamás hay eso, siempre hay como esta claridad, digamos, de una percepción, de una conciencia que está observando el mundo a su alrededor y a partir de esa observación, enfrentando sus problemas o sus dificultades personales y además dando a conocer de alguna forma cierto tema o cierta postura en relación con algún asunto relacionado con el conocimiento. Sí, tiene como una, que yo tampoco sé, digo, tampoco para nada he leído toda la ciencia ficción ni la ficción especulativa, ni mucho menos, ¿no? Pero sí me sorprende y me atrae mucho esa beta investigativa que tiene, ¿no? Se nota que ha leído ciencia, ¿no? Y ciencia, incluso ciencia dura, ¿no? Me da la impresión. Y creo que eso también nos lo deja ver algo que él hace que también me encanta, ¿no? Que es estas notas al final en las que te cuenta cómo fue que se le ocurrió o comenzó a escribir cada una de estas pequeñas novelas o cuentos o lo que sean. Y te deja ver, ¿no? Fui a una conferencia de no sé qué científico y allí me quedé pensando en tal y tal cosa y entonces escribí este cuento para tratar de ver si podía hacer algo con esas ideas, ¿no? O que, pues no sé, que leyó algo de física gravitatoria y, ¿no? En fin, entonces sí, también coincido en que hay algo de investigador en él o de, me voy a atrever a decirlo así, de ensayista, ¿no? Sí. Es algo con lo que yo siento mucha empatía, ¿no? Como cuando hay ensayo detrás de la narrativa o cuando hay esa investigación artística profunda, ¿no? Que te la deja ver la narrativa, ¿no? Y sí, coincido en eso y me encantan estas notas al final, ¿no? Creo que le dan otra dimensión también, por un lado, como muy humana, muy asequible, pero también te deja ver el proceso detrás de cada cuento y de una manera muy sencilla y muy breve, sin demasiado rebuscamiento también, ¿no? Sí, como esos pequeños epílogos, sí. Sí, claro. No, y además donde también entra incluso un poco en juego esta especie de prejuicio que a veces tenemos a la hora de separar, ¿no? Las diferentes disciplinas o los diferentes componentes de las ciencias, ¿no? Hemos dicho ciencias duras y todo el mundo entiende a qué se refiere eso. Bueno, si hay como cierta compenetración en ese discurso, ¿no? O sea, la matemática, la física, ¿no? Qué sé yo. Cuando se ponen, digamos, otras ciencias que serían blandas, ¿no? En otro lado, ¿no? Las ciencias sociales, las ciencias humanas, o como sea. Y sin embargo, algo de lo que resulta con Chiang es que para él, ¿no? Venturosamente no hay esa distinción como parte de un prejuicio, ¿no? Y entonces, por ejemplo, puede escribir con muchísimo rigor, con muchísima exactitud y claridad, una historia, digo, pensando en otras del libro, como aquella de la niñera automática, ¿no? O el ciclo de vida de los elementos de software, en relación con psicología, ¿no? Psicología del desarrollo, ¿no? Sí. Ciencias de la conducta. Y eso es bien interesante porque no está jerarquizando a las ciencias, no está poniendo unas encima y otras debajo y está tratando de incluso de conectarlas pues con más disciplinas, ¿no? Con la teoría, con teoría del conocimiento. Y eso me parece bien interesante porque al contrario de cerrar las especialidades, ¿no? Las abre, ¿no? Crea como enlaces, pues que pueden verse incluso pues como invitaciones a pensar en todo este conocimiento como algo transdisciplinario, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que tiene que ver con lo que decíamos también al principio, de que no tiene ninguna necesidad de hacer cajones, ¿no? O sea, si de por sí la estructura narrativa de sus historias no necesariamente cae en ningún lado por medida de páginas, para decirlo de algún modo, tampoco su investigación, eso es cierto, y va de las ciencias blandas a las duras, o como haya que llamarles, sí, con facilidad y las abre, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, sí. Y no sé si te pasa a ti cuando lo lees, pero bueno, a mí me pasa mucho, debe ser un tic mío, pero a veces cuando estoy leyendo ciencia ficción y siento que algo no se sostiene, empiezo a tratar de elucubrar por qué, ¿no? O sea, como
que no se sostiene, no sé, el funcionamiento del robot, o ya sabes, como encontrarle el hueco, ¿no? A veces me obsesiona encontrarle el hueco, y con Ted Chiang, pues lo voy leyendo todo el tiempo y de repente digo, no, a ver, creo que esto no me lo ha explicado antes, ¿de dónde sacó esto? ¿Por qué dice esto? Y me regreso y ahí está, ¿no? O sea, todo está perfectamente armado como si fuera un microchip, ¿no? Así, para meterlo en la computadora y que ¡chum!, ¿no? Te salga la historia perfectamente armada. O sea, no he sido capaz de encontrarle un solo huequito a su ficción especulativa en la que yo pueda decir, ay, aquí no me la creo, o no sé, ¿sabes? Y eso que hace todo tipo de experimentación difícil, ¿no? Como el que parece Las Mil y Una Noches, me parece bien arriesgado, ¿no? Sí, cómo no. El comerciante y la puerta del alquimista. Ese mero, sí. Igual el de la guacamaya que habla, bueno, todos arriesgan mucho, cada uno a su manera, ¿no? Sí. Y otra cosa que pensaba es que todos te dejan pensando un montón sobre la condición humana, ¿no? En este libro, como te pone frente a las normativas morales a las que supuestamente estamos o aceptamos sin cuestionar demasiado, y él las cuestiona y te deja pensando. La mayoría de los cuentos me dejaron así, por ejemplo, el de la verdad del hecho, la verdad del sentimiento, que pone en cuestión la naturaleza de la escritura como tal, ¿no? Por ejemplo, ese me dejó pensando varios días, ¿no? Así como, híjole, ¿qué onda con eso, no? Y en general todos, ¿no? Pero sí, como que te confronta con, no sé si qué piensas tú, pero como que te confronta con esas nociones morales de lo humano que tenemos muy arraigadas y que deberíamos empezar a desarmar, ¿no? Y muy en una onda, ya yéndome así en una línea muy Donna Haraway y esa línea como filosófica de lo no humano. Siento que él lo plantea de una u otra manera, ¿no? Incluso sin necesariamente estar conectado con esa línea que yo planteo, ¿no? Sí, cómo no. Ay, mira, fíjate, no había pensado en Donna Haraway, pero tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Y eso es otra parte de esa virtud, pues, como de enlazar ideas, ¿no? De conceptos que tiene Chiang. Yo me quedé pensando que probablemente los textos de este autor, de haber sido publicados en las décadas iniciales de la ciencia ficción, habrían sido pues muy mal recibidos, habrían dejado desconcertados, pues, a los que entonces sean el público o el mercado, digamos, de una cosa así, pues porque representa también de varias formas como una, diría yo, una aspiración que hay en nuestro tiempo por parte de muchas personas, incluyendo a muchas personas aquí mismo en México, de reclamar como estos elementos o estrategias de la ficción especulativa y hacer algo distinto con ellos, ¿no? No repetir una vez más lo que ya se ha estado haciendo durante décadas, no hacer nada más como el relato de aventuras como con una pátina de metal, ¿no? Encima, con una cáscara de metal encima, y dedicar esas herramientas a otra cosa, ¿no? Aquí en México se está empezando a hacer como esta especie de narrativa, yo la llamaría como mexafuturista, de tratar de retomar estas formas de pensar en el futuro, pero para aplicarlas a reflexionar sobre este presente, ¿no? Un presente que está como descentrado de lo que se supone que es el primer mundo, el norte global, el de los dueños, pues, de la tecnología, del capital, ¿no? Es algo que está pasando. Y aunque Chiang está, digamos, trabajando desde una de estas grandes capitales del capital, pues, si puedo decirlo así, también está como sacando de ese centro o de ese formulario lo que está haciendo, ¿no? Porque no está nada más como pensando en repetir como esa especie de receta de hacerse, digamos, como una pregunta como muy básica, una pregunta que ya se están haciendo muchas personas en el mismo momento, que es lo que sucede, por ejemplo, con la narrativa apocalíptica, distópica. Todos estamos preocupadísimos por el futuro y por lo tanto resulta muy fácil manifestar esa preocupación por escrito, ¿no?
Chiang da un paso más allá, porque varios de sus textos sí hablan, por ejemplo, o tocan estas cuestiones que tenemos tan claras ahora adelante, ¿no? Los problemas que tenemos con el ambiente, los problemas que tenemos, pues en general, con la explotación de los recursos, de los cuerpos humanos en el capitaloceno, diríamos ahora, ¿no? Pero él se plantea, pues, como no todos los autores de su país lo hacen, justamente como esas consecuencias que están un poco más allá de lo obvio, ¿no? A partir de el enfoque que ha elegido para contar su historia, o esa especie de semilla o inspiración que es bien interesante, como decías, de cada uno de los cuentos o novelas cortas o lo que sean, que cada uno viene de un estímulo distinto, ¿no? Y de una disciplina distinta, además. Sí, sí, sí. Igual sí, tal vez a todo lo que acabas de decir, solo agregaría que lo cierto es que sí hay que reconocer tal vez que, digamos, sus cuentos sí son muy de primer mundo, ¿no? O sea, sí, todo lo que ve, lo que analiza, incluso los escenarios que se plantea, son muy del primer mundo y muy desde el primer mundo. O sea, me pregunto qué haría Ted Chiang experimentando la distopía que es la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo, como con todas y la ciudad y el Estado de México como todo junto, ¿no? Y entender esa complicación que atraviesa tantas cosas tan terribles, ¿no? Me pregunto qué haría con eso, ¿no? Alguien como él. Pero bueno, sí, digo, nada más para dejarlo dicho, ¿no? Que su mirada, desde luego, es tal como tú lo dices, pues desde ahí, desde donde él está, ¿no? Su pensamiento parte de allí. Pero bueno, se notan atisbos de intentos de entender otras realidades, ¿no? En ese mismo cuento que yo acababa de mencionar, el de la verdad del hecho, la verdad del sentimiento, pues intenta entrar en otros mundos, ¿no? En otras narrativas, como de poblaciones ancestrales, por ejemplo. O sí, algo así. Algo te iba a decir y se me acaba de ir la onda. ¿Qué era? Que también hay otras que me parecieron muy interesantes. La que le da título al libro, por ejemplo, también esta idea de pensar de otra manera el elemento que da vida y la forma en la que sucede la historia, como que a veces lo único que parece que él hace es voltear las nociones que tenemos entendidas exactamente al revés y con algún twist, pero siento que es un ejercicio muy simple, pero precisamente por eso muy difícil de hacer bien, ¿no? Como verosímil y que te deje pensando en algo y que te haga pues regresar las páginas para ver si estás entendiendo bien, ¿no? Y si estás en el mismo planeta que él incluso, ¿no? De repente, eso, sí. Sí, claro. Y fíjate, si uno lo piensa, digamos, desde el punto de vista técnico de ponerse a desarrollar una idea así, pues en realidad es bastante complejo, ¿no? Exponer, digamos, con esa claridad y con esa precisión y con esa consistencia, ¿no? Pero, digamos, trazándolo, por decir así, desde la experiencia de leer hasta el origen, ¿no? Ayudados por sus propios comentarios, resulta que tiene como ese núcleo, ese impulso inicial, que como tú dices es súper sencillo, ¿no? Lo cual de paso muestra, digamos, como ese otro aspecto de la escritura que a veces se tiende a olvidar, y sospecho yo más en libros que son etiquetados como los de Chiang, ¿no? Esa necesidad de no solamente tener la idea, sino de desarrollarla y además de preguntarse, ¿no? De qué hay más allá, digamos, como de esas primeras imágenes, ¿no? Que pueden ser como la inspiración, entre comillas, de un texto, ¿no? Y qué otras implicaciones, qué otras asociaciones puede haber en ellas. Y el poder de la investigación, ¿no? Voy a insistir en eso, que creo que va por lo que tú dices. Solo para que quienes nos están escuchando tengan un poquito más claro de qué estamos hablando, del de exhalación, nada más quiero decir que ese cuento en particular, que es el que le da título al libro, digamos que si partimos de esta idea conocida, aunque no necesariamente la entendamos por completo, ¿no? Pero de que el universo tiende al caos, ¿no? Y de que las cosas más bien tienden
a generar caos por la energía que producen, él toma esa idea y de algún modo, cuando digo que voltea una idea sencilla, digo, no es nada sencillo esto de que el universo tiende al caos, ¿no? Pero bueno, digamos que es algo más o menos sabido. Y lo que hace es voltearla y decirnos en el cuento que en realidad, y esto creo que no es un spoiler en absoluto, pero que en realidad el mundo se va a acabar cuando logre un equilibrio absoluto, ¿no? Sí. Y esa idea me parece simple en algún sentido, ¿no? Pero como bien dice Alberto, en realidad llegar a eso debe haber sido muy complejo, ¿no? O sea, debe haber habido mucha prueba, mucha investigación, mucho preguntarse, como tú bien dices, ¿no? Y voy a leer una frase, nada más para que lo escuchen también cómo escribe a él, que tengo aquí subrayada de ahí de Exhalación. Creo que puede ser una buena invitación para quienes nos estén escuchando y quieran correr a pedir en línea su libro en la página de Sexto Piso. Dice, al final todo el aire de nuestro universo quedará distribuido equitativamente, incapaz de accionar un pistón, hacer girar un rotor o voltear una lámina de oro. Será el fin de la presión, el fin de la fuerza motriz, el final del pensamiento. El universo habrá alcanzado un equilibrio perfecto. No sé, me parece así como sencillo, pero Tremendo. tremendo. Sí. Esa es la palabra, tremendo. Sí. Sí, sí, cómo no. Sí. Y a propósito también para las personas que nos están viendo o escuchando, quiero aclarar que todo esto que estamos conversando, y ya se entrevé, creo, en el fragmento que nos ha leído Verónica, está escrito de una manera extremadamente amena, extremadamente accesible. Esos no son de esos textos, digamos, pretenciosos que están intentando darnos una cátedra de tal o cual materia, sino por el contrario, logra también esa hazaña que no es nada fácil de comunicar todo este pensamiento complejo, todas estas reflexiones, en muchos casos intrincadas, a través de una trama, pues, ¿no? Y de una trama que es absorbente, ¿no? Que es muy interesante. Creo que eso es de lo que más me impresionó de Chiang desde el principio, desde leer aquel cuento de la historia de tu vida, que básicamente da bueno, cuenta su historia, cuenta la historia de la madre, cuenta la historia de la hija. Quienes hayan visto la película recordarán en líneas generales de qué se trata esto, incluso si no han leído el cuento de Chiang. Pero además hace algo que la película no hace, que es dar una especie de cátedra encubierta de introducción a la lingüística. Sí, exacto. Eso te iba a decir que eso no lo tiene la peli. La peli tiene otras cosas, ¿no? Pero Claro. sí, perdón, sí. No, eso. Sí, pero es una cátedra, como tú dices, que no es que no la vayas a entender, ¿no? No es elevada, no es así como para doctorantes de lingüística, pero se nota que él sabe y tiene esa capacidad de convertir esa información compleja o complejísima y hacerla casi como una cosa de divulgación, que en realidad no es divulgación porque lo que es ficción especulativa, ¿no? Entonces, hay varias traducciones ahí que me parece que él va haciendo, ¿no? Y, por ejemplo, este caso de la historia de tu vida y la llegada, ¿no? Película, libro, a mí me parece bien interesante porque, digo, hay todo tipo de posiciones respecto a cuando pasan estas adaptaciones a cine y tal, pero en lo personal a mí me gusta porque creo que las dos versiones tienen sus encantos, ¿no? Es decir, evidentemente la película no es exactamente el libro, ¿no? En lo absoluto, el texto, pero creo que logra muy bien hacer algo allí, ¿no? Bueno, yo la veo bastante a menudo esa película. ¿Ah, Y sí? el libro me encanta, ¿no? Y me parece que tiene muchísimas otras cosas que no están ahí en la película, así que si vieron la peli y les gustó, es también una buena entrada ese cuento, en algún sentido, a su obra, porque justo amplía cosas. O otra muy buena entrada es, me parece, por supuesto, este libro del que estamos hablando y sobre todo desde mi perspectiva, este cuento de Exhalación, ¿no? Que creo que tiene como todo el universo Ted Chiang allí, ¿no? De alguna manera. Esta clase sobre caos y equilibrio es un poco parecida a esa clase que hay de lingüística en el de la historia de tu vida, ¿no? Sí, claro. Fíjate, ya que leíste, a mí me gustaría leer también un poquito el comienzo de otro de los cuentos, que es súper sencillo, pero es también ejemplar,
y muy, muy, muy intrigante, que es el del Gran Silencio, Ah, sí, que ya ese. mencionábamos. Sí. Eh, Nomás para contextualizar, se relaciona mucho con el radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico, que recientemente eh, fue destruido, desgraciadamente, bueno, por deterioro después de décadas de estar funcionando, ¿no? Que sirvió para una gran cantidad de proyectos y también para buscar vida inteligente en otros lugares del universo, por varios proyectos que funcionaron también durante décadas. Pero fíjense cómo comienza este cuento. Los humanos se sirven de Arecibo para buscar vida inteligente extraterrestre. Su deseo de lograr un contacto es de tal magnitud que han creado una oreja capaz de oír lo que pasa en la otra punta del universo. Pero mis compañeros papagayos y yo estamos aquí. ¿Por qué no les interesa escuchar nuestras voces? Somos una especie no humana capaz de comunicarse con ellos. ¿Acaso no somos exactamente lo que los humanos están buscando? Ese es otro ejemplo de esa inversión, pues, de puntos de vista, de conceptos, de posturas, pues, ante la realidad, ¿no? Que son tan interesantes con este autor. Y este del Gran Silencio, que es ese justo del papagayo hablándonos a los humanos, eh, digamos que se me abrió toda otra dimensión después de leerlo cuando leí el pequeño epílogo que está al final y me di cuenta de la historia que hay detrás de este cuento, que por razones pues de mis intereses, de mi profesión, me fascinó, que es que en realidad este cuento se lo pidieron a Lora y Calzadilla, que son unos artistas contemporáneos pues bastante famosos, digamos, en el mundo del arte contemporáneo, y ellos estaban trabajando con imágenes de papagayos y precisamente ese telescopio, ¿no? Imágenes de ese telescopio. Y parece que eventualmente se les ocurrió llamarle a Ted Chiang para pedirle que escribiera un texto que acompañara a estas imágenes en una tercer pantalla, que era como una instalación en video, y que fuera, pues eso, ¿no? Contada desde el punto de vista del papagayo. Y bueno, pues él escribió este cuento que nosotros leemos, aunque me parece que al final alguna pequeña adaptación hizo para Sí. convertirlo en un texto para el libro, pero en principio esto era el guión de un video de un par de artistas, ¿no? Y eso también me parece interesante, como que no me extrañó cuando lo empecé a leer saber que se había inmiscuido en un proceso como ese, ¿no? Que no todos los escritores tal vez aceptarían algo así. Y me gusta mucho cómo lo cuenta también, porque se ve que se lo pensó, o sea, como que lo cuenta como que lo invitaron y dijo, bueno, déjenme ver, a lo mejor sí, y luego finalmente aceptó, lo hizo, y nunca quiso ir a ver, creo que le ofrecían también viajar para ver el lugar y no aceptó, y luego se arrepiente, ¿no? De no haber ido, ¿no? Entonces, bueno, sí, como que las historias detrás, insisto, también son interesantes, ¿no? Y sí, este es como tú bien dices, un cuento ejemplar, ¿no? Porque además hace algo que se encuentra, bueno, a lo mejor me equivoco ahí, te preguntaría si se encuentra mucho esto de que no sea un humano el que hable, ¿no? El punto de vista me refiero a un animal, ¿no? A lo mejor de robots pues sí tenemos, ¿no? Pero no sé qué tanto de animales, más allá de Sopo, ¿no? Sí. No, sí hay, ¿no? Estamos de igual que, claro, claro. No, y bueno, sí, hay que decir que justamente este cuento no funciona como una fábula, es decir, no se trata no se trata de que los animales representen caracteres humanos, ¿no? Y que pueda hacerse como una correspondencia directa entre uno y el otro. Al contrario, es un carácter no humano, es una conciencia ajena a la conciencia humana y precisamente ese es el sentido del cuento. Tratar de mostrarnos eso otro o esa otra porción de lo real que está pues más allá de la experiencia de nuestra propia especie, que es una que por supuesto nos hemos dedicado alegremente a ignorar durante miles de años, ¿no? Exactamente, sí. Eso es bien interesante y, y creo que no abunda tanto, directamente así no abunda tanto pues en ninguna parte, ¿no? Podemos encontrar perspectivas de animales dentro y fuera de la ficción especulativa. Hay por ahí novelas escritas desde el punto de vista de un perro, de una pulga, en fin, ¿no? Y a veces tratan de allegarse, pues, como realmente esta perspectiva animal, no humana, ¿no? Pero
pero no siempre. Y creo que Sí, Chiang lo hace muy bien. sí, yo también creo, incluso creo que justo el secreto está ahí en eso que dices, en que normalmente se humaniza a los otros organismos y el llamado que hace este papagayo es un poco, lo que nos está diciendo es, tengo que ser un extraterrestre para que intente comunicarte conmigo, ¿no? Porque claro, el ser humano manda sondas y naves y etcétera, etcétera, al universo exterior, pero muy poco parece que se ha hecho, aunque probablemente se hace y no nos enteramos del todo, ¿no? Pero Ujú. eh, por entender estos lenguajes animales. Por ejemplo, o sea, para mí es muy cercana esa idea a un libro como el de La Pasión según GH de Clarice Lispector, en el que se enfrenta a esta cucaracha y ella no deja de ser humana, pero tampoco humaniza a la cucaracha y hay Uh-huh. hay un intento por dialogar con esa fuerza no humana, ¿no? Me parece que Chiang está cerca de algo así, aunque a Clarice Lispector jamás se la clasificó como, hasta donde sé, creo, como ficción especulativa, ¿no? No, no, pero tienes toda la razón. Ahí hay una cercanía y eso es algo también que vale mucho la pena considerar, que en muchos casos lo mejor de la ficción especulativa, la mejor ficción especulativa, nos puede abrir puertas más allá de aquello que está etiquetado de la misma forma, más allá de su mismo género, ¿no? Para usar esa palabra tan Sí, problemática. Muchas obras nos remiten exclusivamente a otras obras similares, ¿no? Si uno lee un libro de franquicia, digamos, de Star Wars o de estas grandes series que están como hechas ya para esta especie de explotación comercial industrial, pueden ser entretenidas, pueden ser reveladoras, pero en general no refieren más allá que a otras obras de la misma marca, ¿no? Es muy difícil encontrarse alguna que abra el horizonte o la expectativa de lectura, y en cambio con Chiang sucede todo el tiempo, ¿no? Más allá de la literatura, otra vez, de género, más allá de la ficción, ¿no? Hacia las ciencias, hacia el ensayo, ¿no? Hacia también, pues, por ejemplo, a estos otros tipos de ensayo científico que son tan interesantes, ¿no? Como otro que el mismo Chiang menciona en sus notas, La nueva mente del emperador de Roger Penrose, que es un texto crucial, pues, en la historia, pues, del concepto de la inteligencia artificial, ¿no? sí. Del pensamiento, además, por reflejo, acerca de la propia conciencia humana, ¿no? De las teorías del conocimiento a medida que vamos llegando al siglo XXI. Eh, ese es un rasgo muy, muy eh, espectacular, diría yo, de la obra de Chiang y muy positivo, si uno quiere verlo así, pues, porque es un libro que abre horizontes. Sí, totalmente. Sí, te hace cambiar cosas de lugar, ¿no? Que eso no cualquier libro, ¿no? No, no, ciertamente. Ideas muy fijas que luego tenemos y sí, te las mueve con aparente facilidad, pero en realidad, pues sí, detrás hay un montón de trabajo. Hay uno que no hemos comentado que quería también preguntarte, ¿qué es el más largo, como que es la novela o noveleta más larga del libro, la de El ciclo de vida de los elementos del software? Que ya desde el título me parece estupendo, ¿no? El ciclo de vida de los elementos del software, ¿no? Como pensar que el software tiene un ciclo de vida, ¿no? Que nosotros le llamamos obsolescencia programada o de muchas otras maneras, pero que hay un ciclo de vida y justo creo que es otro de los varios cuentos que especulan alrededor de lo no humano y aquí desde la idea de la inteligencia artificial, ¿no? Eso, pues, ¿cuál fue tu experiencia con el cuento que es como un poco el central, ¿no? Sí. Digo, después de Exhalación, claro. Sí, claro. Fíjate que ese cuento me gustó mucho, o novela, o lo que sea, porque quizá algunas personas de quienes nos ven podrían pensar en el término ciclo de vida, ¿no? Usado como a veces se usa, pues, en el lenguaje de la administración de empresas o de otras materias parecidas. Se habla de ciclo de vida cuando se habla del tiempo que va a permanecer funcionando o a la venta o eh, pudiendo ser utilizado algún determinado producto o servicio, ¿no? Es decir, se le emplea de una manera figurada, ¿no? Sin pensar más que de ese modo,
en un periodo de utilización. Y en cambio aquí sí estamos hablando de algo mucho más cercano a un ciclo de vida en el sentido biológico, porque lo que se plantea son, en lugar de las diferencias, las semejanzas que puede haber entre sistemas artificiales, ¿no? Y sistemas biológicos, entre una inteligencia humana y una inteligencia robótica, ¿no? Pensando en términos de aprendizaje, de desarrollo, ¿no? Incluso de creación de afectos. Y eso me parece que es súper interesante, una utilización distinta de un concepto así. Yo creo que el libro perfectamente podría haberse llamado así, digamos, por ese peso que tiene la narración dentro del conjunto, pero sospecho que un libro llamado El ciclo de vida de los elementos de software lo habrían tratado de poner en una sección de manual de marketing en lugar de en la sección de literatura, ¿no? Sí, sí, como tal cual, sí, sí. No, y exhalación también tiene, me gusta mucho porque es la gran respiración universal donde todo cabe, donde todas las vidas y los organismos caben, ¿no? Nada más quería leer del ciclo de software un pedacito, pero del epílogo estos epílogos que hemos comentado que él escribe, porque me parece que ahí se deja ver, pues como les decía, ¿no? Su postura, ¿no? Su postura política frente a estos temas, ¿no? Como su postura, no escribe por escribir, ¿no? Está detrás de cierto. Dice, he leído relatos donde las personas argumentan que la inteligencia artificial que las inteligencias artificiales, perdón, merecen derechos legales, pero al centrarse en la gran pregunta filosófica hay una realidad mundana que dichos relatos pasan por alto. Es parecido a cómo se representa siempre en las películas el amor en términos de gran gesto romántico, cuando a largo plazo el amor también significa capear los problemas económicos y recoger la ropa sucia del suelo. Entonces, tan importante es el paso de lograr derechos legales para las inteligencias artificiales como lograr que las personas inviertan un esfuerzo real en sus relaciones individuales con las inteligencias artificiales, ¿no? Me parece bien interesante ese llamado que hace a través de este cuento, ¿no? De algún modo, sobre la responsabilidad, ¿no? Que en el fondo creo que esa palabra atraviesa todo el libro, ¿no? La idea de hacernos responsables de todos los organismos alrededor, y ahí es donde yo también de pronto lo conecto con Donna Haraway y esa línea de pensamiento, ¿no? Porque Claro. es verdad que esperamos que las inteligencias artificiales hagan todo por nosotros, ¿no? Esta famosa frase de que trabajen las máquinas, ¿no? Pero en realidad tiene que ser como en una relación amorosa, un intercambio, ¿no? Sobre todo porque las inteligencias artificiales no son otra cosa que un espejo de los seres humanos y de todos nuestros defectos, sobre todo, ¿no? Entonces, me gusta mucho eso, me gusta mucho que tiene una posición frente a lo que escribe, que está pensado, que detrás hay un argumento que está tratando de defender y usa la ficción para ponerlo a prueba, para poner un mundo, ¿no? Y dice, a ver, si el mundo fuera de esta manera, entonces, ¿Qué? Entonces, ¿qué? Y con esto, ¿cómo demuestro que estamos equivocados también, ¿no? Esa como asertividad que tiene para señalar lo equivocados que estamos, creo que es de las cosas que más me atrapan de este autor, ¿no? Sí, sí, cómo no, totalmente de acuerdo. Y además de en esta relación de nosotros con nuestro entorno, con otras inteligencias, con otros organismos, también esta relación con nuestras propias actividades y con nuestras propias prioridades, ¿no? Como también se ve, por ejemplo, en Exhalación. Constantemente la idea a veces de la ciencia ficción, la ficción especulativa convencional, es mostrarnos estos mundos enormes, perfectamente industrializados, repletos de máquinas, pero nadie se pregunta de dónde salen los recursos para hacer eso, quién los fabrica, o qué implica, ¿no? Esa especie de inversión enorme que una animación digital permite poner ante nuestra pantalla, ¿no? Sin pensar ni en todo lo que está atrás. Y ese es un tema que también es bien interesante planteárnoslo en un momento como este de la historia humana. Entonces, Sí, totalmente, totalmente. Creo que nos toca despedirnos, nos toca. nos mandan lo que antes era una tarjetita en la Ahora mano, es una tarjetita virtual. ahora es un chat privado. Pues nada, yo me despido. Alberto, disfruté muchísimo conversando contigo. Espero que se repita pronto en alguna otra ocasión.
También agradecerle a Sexto Piso por la invitación, porque la verdad es que cuando vi que iban a sacar este libro me entusiasmé profundamente, me parece una gran decisión por parte de la editorial. Y lo siguiente sería sacar el otro librote de Ted Chiang. Solo tiene 2 libros, ¿no? Publicados, es toda su obra. Y pues eso, también gracias a Jan por la invitación de Sexto Piso. Y pues eso, me despido y les invito a que entren en el universo de Ted Chiang. Vale muchísimo la pena. Así es, muchísimas gracias. Gracias a Jan por ayudarnos, gracias a Sexto Piso, gracias a las personas que nos están viendo en este momento y por supuesto a la 42ª Feria del Libro del Palacio de Minería en versión virtual por tenernos a todos aquí. No se pierdan la obra de Ted Chiang y este libro Exhalación, publicado por la editorial Sexto Piso. Muchas gracias.